Soy la capitana Elena Castro. He servido a mi país durante 13 años. Pero la batalla que más me enseñó no ocurrió en el extranjero. Sucedió en una mansión de suelos de mármol en un barrio residencial de Madrid, bajo una lámpara de araña que costó más que mi coche. Esa noche no era una soldado. Era solo una esposa entrando en su propia emboscada. Se suponía que era mi fiesta de cumpleaños, mi 34º. Pero todo en ella se sentía extraño. La lista de invitados estaba repleta de amigos corporativos de mi esposo y el grupo de bridge de su madre. Ni una sola de mis personas, ni siquiera mi hermana. No fui invitada. Fui convocada. Al cruzar la puerta principal, mis tacones resonando en la piedra pulida, la habitación pareció inhalar y nunca exhalar. Las conversaciones bajaron lo suficiente como para herir, luego se recuperaron en una ola de sonrisas ensayadas. Mi suegra, Carmen, me vio e inclinó su copa de vino ligeramente, un brindis silencioso a la trampa. Pensó que era demasiado ingenua para verlo. Mi esposo, Pablo, estaba a su lado con la mano apoyada en su hombro, un eco de lealtad complaciente. No había calidez ni bienvenida real, solo una quietud calculada en el aire, como el momento antes de una brecha. Escaneé la habitación. Cada par de ojos que se posaban en mí tenían la misma expresión, lástima envuelta en actuación. La misma mirada que había visto en los informes militares. Justo antes de que alguien te diga lo que ya sabes pero aún no has admitido. Caminé más adentro de la casa. Las paredes estaban adornadas con óleos y fotos del padre de Pablo estrechando manos con ministros. Cada objeto gritaba legado. No el mío. La mesa del comedor estaba puesta para 20 personas, cristales brillantes, cubiertos alineados con precisión militar. En la cabecera había una silla vacía. La mía. Me senté sin dudarlo. Carmen ya estaba de pie, golpeando su copa con un cuchillo, sonriendo con esa sonrisa estirada y pulida de alguien que cree haber ganado. Habló en tonos almibarados sobre el sacrificio, sobre decisiones difíciles, sobre la familia y el legado. Las palabras cayeron como plumas, pero pude sentir los bordes de acero debajo de ellas. Luego buscó debajo de la mesa y sacó una carpeta de cuero, la colocó frente a mí como una ofrenda de paz. Pablo levantó su teléfono, la cámara apuntando a mi cara, esperando la reacción, las lágrimas, el colapso. Miré hacia abajo. Papeles de divorcio, por supuesto. Pero aquí está la parte que nunca vieron venir. No me inmuté. No lloré. No hablé. Simplemente parpadeé, respiré y dejé que el silencio se extendiera tan tenso a su alrededor que comenzó a temblar. En ese momento, no era una mujer traicionada. Era una soldado observando a aficionados jugar a la guerra. No tenía ni idea de que lo sabía desde hacía semanas, que había leído sus correos electrónicos, que había visto la fecha notariada. Tenía un sobresellado en mi bolso que haría que todo su plan se desmoronara en menos de un minuto. Pero no estaba lista para dárselo todavía. Que tuvieran su momento. Este no era mi colapso. Este era mi campo de batalla. Y vine preparada. Nunca hubo un momento en que Carmen, mi suegra, dijera abiertamente que no era lo suficientemente buena para su hijo. Nunca necesitó hacerlo. Sus palabras siempre estaban bañadas en miel, pero caían como cristales. La primera vez que cenamos juntos, me preguntó si disfrutaba doblando banderas y puliendo botas. Acababa de regresar de un ejercicio de preparación de 2 semanas, pero todo lo que vio fue un uniforme que no coincidía con sus expectativas de vestido de cóctel. Se convirtió en un patrón. En Nochebuena, cuando la conversación giró hacia las carreras, Carmen hablaba sobre el trabajo de Pablo en el bufete, sobre lo rápido que estaba ascendiendo. Luego me miraba con una sonrisa tan fina que era casi transparente y decía algo como, bueno, supongo que la logística también es importante, querida. Pablo nunca intervino, nunca la corrigió, solo me apretaba la mano debajo de la mesa como si yo fuera una niña a la que se le decía que no hiciera un alboroto. Me lo tragué durante mucho tiempo. Me dije a mí misma que no importaba. Me dije a mí misma que no necesitaban saber lo que realmente hacía, que mantenerme callada era parte del trabajo, que era más seguro así. Pero no era la seguridad a lo que me aferraba. Era la supervivencia.
Esa supervivencia lenta que desgasta tus bordes y te convence de encogerte un poco más cada vez que alguien habla por encima de ti. Las Navidades eran lo peor. Era cuando toda la familia se reunía y Carmen se convertía en la reina de los comentarios cuidadosamente colocados. Un año repartió regalos con pequeñas anécdotas. Para Pablo, un bolígrafo nuevo grabado con sus iniciales, porque lo necesitarás cuando empieces a llevar tus propios casos. Para mí, una agenda con estampado floral. Dijo, quizás esto te ayude a llevar un registro de tus cambios de turno. La habitación rió. Yo no. Pablo tampoco, pero no lo detuvo. Nunca lo hizo. Más tarde me dijo que tenía buenas intenciones, que debería dejarla tener sus momentos. Pero sus momentos eran mis moratones, pequeños, invisibles y apilándose uno encima del otro hasta que mi columna vertebral comenzó a curvarse hacia adentro sin que me diera cuenta. No eran solo las bromas. Era la forma en que me presentaba. Ella es Elena. Está en el ejército. No Elena, capitana Castro. No Elena, quien completó el entrenamiento especial y dirigió una operación logística en Afganistán que mantuvo a 400 soldados abastecidos a través de un bloqueo insurgente. Solo una etiqueta vaga, un borrón en el mundo nítido de Pablo. Y aún así, me quedé durante 5 años. Sonreí a través de sus discursos y conversaciones triviales. La dejé hablar sobre los sacrificios que su hijo hizo para mantenerme, como si yo no me hubiera desplegado 2 veces mientras él vivía en la casa de invitados de su madre. Me dije a mí misma que el amor significaba compromiso, que el matrimonio significaba dejar ir algunas cosas. Pero cada vez que dejaba ir una cosa, tomaban otra. Me fueron desgastando con sonrisas y champán, con chistes internos que no se suponía que entendiera, con cumplidos que en realidad eran insultos envueltos en terciopelo. Solía pensar que yo era el problema, que quizás era demasiado intensa, demasiado seria, demasiado. Pero la verdad es que era demasiado real para su mundo, demasiado arraigada en algo que no podían controlar. No crecí en clubes de campo o facultades de derecho. No me importaban las cenas de networking o las fiestas en yates. Me importaban los informes de misión y las cadenas de suministro y no perder buena gente porque alguien olvidó aprobar un convoy. Nunca vieron eso. O quizás sí. Quizás por eso se esforzaron tanto en empequeñecerme, porque en el fondo sabían que no podían competir con alguien que no necesitaba su aprobación para conocer su valía. Y ese tipo de mujer aterroriza a las personas que construyen sus vidas en torno al control. Pensaron que escribía informes. Que me sentaba en una oficina polvorienta marcando casillas y archivando formularios. Esa es la historia que Pablo les dejó creer porque era más fácil disminuirme que explicar porque su esposa superaba en rango a la mitad de los hombres de su bufete. Más fácil decir que está en logística que admitir que planifiqué y ejecuté operaciones conjuntas en suelo extranjero. Soy la capitana Elena Castro, Ejército de Tierra de España. Mi uniforme no brilla como sus gemelos, pero tiene peso. Peso real. El tipo que se gana el respeto en silencio, no los aplausos. He pasado noches durmiendo bajo cielos desérticos, no sábanas de satén. He escrito resúmenes de inteligencia en un vehículo blindado mientras el suelo temblaba por los bombardeos a 1 kilómetro de distancia. Me entrené en la Academia General Militar, completé cursos de operaciones especiales en condiciones que rompieron a hombres más fuertes y aprobé la certificación táctica con distinción. No solo aprendí a liderar, aprendí a sobrevivir. Aprendí a leer una habitación en 5 segundos y a tomar decisiones que mantenían a la gente viva. No cómodamente viva. He operado en países donde hablar español demasiado alto podía hacer que te siguieran. He informado a generales detrás de cristales a prueba de explosiones. Me he sentado en silencio escuchando intercepciones de audio que me ponían los pelos de punta. Mis misiones no eran glamurosas. Eran necesarias. Y requerían más fuerza de la que cualquiera en esa cena podría comprender. Cuando Pablo dijo que trabajaba hasta tarde en la base, no mencionó que estaba coordinando una extracción bajo vigilancia activa. Cuando Carmen preguntó si estaría en casa para el brunch, yo estaba al mando de una ruta de suministro clasificada después de que nuestro convoy original chocara con un explosivo improvisado. Cuando me llamaron rígida y distante, yo acababa de salir de un informe después de una semana de pretender ser otra persona en una ciudad que no me quería allí.
Pero nada de eso les importaba porque no llevaba mi trabajo como Pablo llevaba el suyo. No hablaba de ello en las fiestas. No me importaba el reconocimiento. Seguía órdenes. Mantenía las cosas en silencio. Esa es la naturaleza del trabajo. Y confundieron mi silencio con insignificancia. No vieron las carpetas selladas con secreto en rojo en la parte superior. No vieron los nombres de los soldados cuyas vidas dependían de las decisiones que tomaba detrás de una pantalla con manos temblorosas y una voz firme. No vieron los moratones en mis costillas por los entrenamientos, las quemaduras en mi cuello por una explosión en carretera en el Man. No quisieron ver porque admitir quién era yo realmente destrozaría la versión de Elena que habían construido. La dócil esposa militar, la secundaria, la que horneaba galletas en la base y sonreía en las recaudaciones de fondos. No podían manejar la verdad de que no los necesitaba, de que operaba en una escala diferente, una donde sus nombres no tenían ningún peso. Así que los dejé creer lo que quisieran. Porque la verdad no era para ellos. Era para mí, para mi equipo, para la gente que sabía lo que significaba cuando entraba en la sala de operaciones y daba una orden directa sin levantar la voz. Gente a la que no le importaban los apellidos o las cenas, solo los resultados, solo la lealtad, solo la competencia. Ese es el mundo al que pertenezco. El que me gané mi lugar, por el que sangré y al que estaba a punto de regresar. Para siempre. Llegué a casa tarde esa noche agotada, pero discretamente orgullosa. La preparación de la misión fue brutal. 17 horas, 2 simulacros y una revisión final de inteligencia que iría directamente al Estado Mayor de la Defensa. No había comido desde el amanecer, no había respirado desde el mediodía, pero lo había logrado. Estaba lista para el siguiente nivel. El apartamento olía a vino y comida para llevar. La voz de Pablo flotaba desde el salón, ligera y casual, esa risa que usaba cuando intentaba parecer más importante de lo que era. Me detuve en el pasillo, justo fuera de su vista, cuando escuché mi nombre. Estaba hablando por teléfono con Carmen, diciéndole que yo estaba ocupada con ¿qué dijo? Reorganizando la oficina. Dijo que estaba ayudando a mover cajas para algún cambio interno. Luego se rió. Dijo algo sobre cómo el trabajo del gobierno era principalmente formularios y habitaciones sin ventanas. Él sabía. Sabía exactamente lo que hacía. Sabía los riesgos. Sabía el nivel de habilitación de seguridad que tenía. Había visto las cicatrices, los moratones, el agotamiento que traía a casa. Y sin embargo en ese momento me redujo a una excusa conveniente, un detalle de fondo que podía editar como quisiera. No dije ni una palabra. Me quedé allí escuchando, el mundo encogiéndose hasta un único punto asfixiante. No estaba mintiendo para protegerme. Estaba mintiendo para proteger su ego porque la verdad lo hacía pequeño y él no podía soportar eso. Fue entonces cuando todo encajó. Todo. Los desprecios, las desviaciones, la forma en que nunca corregía a su madre. Nunca se jactaba de mis logros como lo hacía de los suyos. Nunca se me permitió ser vista. Se suponía que debía permanecer callada, útil, por debajo de él. No se casó con una mujer. Se casó con un accesorio. Un accesorio estable y respetable para colgarse del hombro cuando convenía a la imagen. Y cuando superé ese papel, comenzó a eliminarme de la historia. Página por página, mentira por mentira. Me quedé en ese pasillo hasta que terminó la llamada telefónica. Luego me di la vuelta, entré al baño y cerré la puerta con llave detrás de mí. No lloré. No temblé. Simplemente me miré en el espejo hasta que ya no vi a su esposa. Volví a ver a la soldado y supe lo que tenía que venir después. Una vez que tomé la decisión, todo cambió. No me afligí. No discutí. Inicié un protocolo, no para una pelea, sino para una extracción. Silencioso, calculado y absoluto del tipo para el que me había entrenado. A la mañana siguiente inicié sesión en el Portal Militar Seguro y envié mi solicitud de traslado al Mando Estratégico de la Defensa en Madrid. Era una apuesta arriesgada, competitiva, pero mi historial hablaba más fuerte que cualquier cosa que Pablo hubiera dicho sobre mí. Tenía habilitación, tenía resultados y tenía buen momento. Creé un buzón privado en el centro bajo mi apellido de soltera, redirigí toda la correspondencia oficial,
reabrí el trastero que usaba antes de casarnos y comencé a mover pequeñas cosas, documentos, equipo, medallas, nada dramático, nada notable, solo lo suficiente para aligerar mi carga cuando llegara el momento. Iba al trabajo, volvía a casa, hacía mi papel, asentía en la cena, sonreía cuando Carmen llamaba, dejaba que Pablo creyera que todo estaba bien. No me estaba escondiendo. Estaba estabilizando el perímetro, manteniendo al objetivo desprevenido, tal como lo había hecho en el extranjero. Por la noche redactaba mis respuestas para el panel de entrevistas, realizaba simulacros en mi cabeza. Ensayaba no solo lo que diría, sino cómo me sentaría, cómo respiraría. Todo importaba. En combate la supervivencia está en la preparación. No traté esto de manera diferente. Cuando llegaron las órdenes, no sonreí. No lloré. Confirmé la recepción, imprimí la asignación en papel de lino de calidad gubernamental y la coloqué en una funda ignífuga. La guardé en un cajón con llave en el trabajo hasta el momento adecuado, hasta el día en que pensaron que finalmente me romperían. Estaban planeando un espectáculo. Yo estaba planeando una salida, no una retirada, un redespliegue, una última misión, y yo ya iba 2 pasos por delante. La casa estaba decorada para la celebración. Guirnaldas de luces doradas suaves, copas de champán alineadas en filas, canapés preparados con precisión quirúrgica. Era un escenario, no un hogar. Querían la iluminación adecuada para mi caída. Entré vestida de negro. No por luto sino por claridad. Carmen me saludó con esa máscara que llama sonrisa. Los invitados ya estaban mirando. Los susurros se movían más rápido que las bebidas. Vi a Pablo cerca de la chimenea. Teléfono en mano, sin siquiera pretender ser sutil, asintió una vez cuando nuestras miradas se encontraron. No le devolví el asentimiento. Habían coreografiado todo. Un brindis de cumpleaños seguido de un discurso cuidadosamente redactado sobre valores y decisiones difíciles. Una carpeta gruesa entregada como una acusación. Una cámara de teléfono posicionada para la máxima humillación. Se suponía que debía llorar, rogar, derrumbarme frente a una audiencia. Los habían invitado solo para eso. Tomé asiento sin dudarlo. En la cabecera de la mesa, pensaron que se sentiría como un trono convertido en jaula, pero era solo una mesa, y me he sentado en otras mucho más peligrosas. Carmen se puso de pie, golpeó su copa, pronunció un elogio disfrazado de brindis. Familia, legado, verdades difíciles. Habló como una reina, impartiendo un castigo. Luego colocó la carpeta de cuero frente a mí, a pocos centímetros de mi plato. De la familia, dijo. Su voz era suave, veneno envuelto en encaje. No la miré. No miré a Pablo. Abrí la carpeta, leí la primera línea, luego tomé el bolígrafo que habían colocado con tanto cuidado junto a mi copa de vino. Firmé una página, luego otra. Limpio sin dudar. Cerré la carpeta y la empujé de nuevo al otro lado de la mesa. El silencio era denso. Nadie respiraba. Entonces metí la mano en mi bolso. El momento se congeló. La habitación observaba, con los ojos bien abiertos, medio hambrientos, medio inseguros. Saqué el sobre emitido por el gobierno, lo coloqué cuidadosamente donde acababan de estar los papeles de divorcio y lo deslicé hacia adelante. Mi voz no se elevó. Solo dije, este es mío. Carmen lo miró fijamente, confundida. Pablo se acercó, todavía filmando. Ella lo abrió, las manos temblándole ligeramente. El sello del Ministerio de Defensa fue lo primero que vieron. Luego las órdenes, mi nuevo puesto, mi habilitación, mi rango, mi título. Capitana Elena Castro, oficial de inteligencia estratégica, reportándose al Estado Mayor de la Defensa en el plazo de un mes. El color se desvaneció de la cara de Carmen primero. Su agarre en el papel vaciló. La sonrisa de Pablo se derritió a mitad de la grabación. A nuestro alrededor, las conversaciones se habían detenido por completo. Nadie entendía lo que estaban viendo, pero sabían que acababan de perder el control. Lo que pensaron que era un final era solo un traspaso. No me habían despedido. Me desplegué yo misma y lo hice con la calma que ellos nunca podrían fingir. Me levanté, me alisó el vestido, miré a mi alrededor una vez, no para grabarlo en la memoria, sino para confirmar que había terminado.
Luego dije, gracias por la fiesta. Y salí. Sin prisas, sin pánico, solo precisión. Que se quedaran en el desastre que habían creado. Yo ya me había ido.